verano de 1945. Mientras el mundo celebraba el fin de la guerra, un escritor británico, George Orwell, publicaba una obra que desafiaba la narrativa oficial de su tiempo, Rebelión en la Granja. No era un cuento infantil, era una bomba literaria. Orwell había tomado la sagrada revolución rusa de 1917 y la había transformado en una sátira animal, exponiendo el horror de la Rusia soviética de Joseph Stalin. Cuando Occidente veía en Stalin a un valiente aliado contra el nazismo, Orwell ya veía un tirano. ¿Cómo pudo este escritor, alejado de la política soviética, ver tan claramente su desmoronamiento moral? La respuesta yace en la traición de una utópica promesa. La ironía de Rebelión en la Granja es su fecha de publicación. Se publica en el momento en el que Stalin está en la cima de su prestigio. Había derrotado a Hitler. Muchos en el occidente admiraban la Unión Soviética. Orwell tuvo que luchar, incluso con sus editores, porque criticar a Stalin se le consideraba casi una traición. En ese momento, su obra fue una profecía que la élite intelectual prefería ignorar. Para entender la rebelión en la granja, debemos volver a 1917. La Revolución de Octubre prometió poner fin a la tiranía zarista. Lenin y los bolcheviques buscaban establecer la dictadura del proletariado, una sociedad sin clases, donde los trabajadores fueran dueños de los medios de producción. La granja, al inicio, es esa utopía. Los animales expulsan al señor Jones, que representaría al zar, y se proclama la igualdad. Todos los animales son iguales. Pero tal como pasaría en Rusia, el idealismo no sobrevivió a la sed de poder. Tras la muerte de Lenin en 1924, Joseph Stalin, el hombre de acero, superó a sus rivales. Para 1929 había consolidado un régimen totalitario inquebrantable. Stalin, que representa a Napoleón en la granja, se aseguró de que el Partido Comunista controlara cada aspecto de la vida soviética. La verdadera tragedia de la Rusia soviética, que Orwell capturó perfectamente, es que la revolución no solo liberó al pueblo, sino que reemplazó una autocracia por una tiranía mucho más eficiente y brutal. Los cerdos, que eran la nueva élite, se apropiaron del socialismo. La burocracia, la policía secreta y la ideología se volvieron las herramientas de una nueva clase opresora. La primera fisura ideológica en la Rusia soviética fue la lucha entre Stalin y Leo Trotsky. Trotsky, el idealista intelectual y líder militar, representaba la revolución permanente. Stalin, el pragmatismo despiadado y el socialismo en un solo país. En la granja, esto se refleja en el conflicto entre Napoleón y Snowball. Snowball, la mente detrás del molino de viento. El desarrollo, la ideología, es expulsado violentamente por los perros de Napoleón, que simbolizan la NKVD, la policía secreta soviética. La purga de Trotsky culminó en su exilio en 1929, pero el terror de Stalin no se detuvo ahí. 11 años después, en 1940, un agente soviético lo asesinaría en México. Así de lejos llegaría el brazo de Napoleón para borrar a sus enemigos. El destino de Snowball es quizás el paralelismo más escalofriante. Una vez expulsado, se convierte en el chivo expiatorio eterno del régimen. Cualquier fracaso en la granja se lo achaca a él. Esto es precisamente lo que hizo Stalin: reescribir la historia.
borrando a sus enemigos de las fotografías y los libros, eliminando hasta su recuerdo. Snowball es el peligro de la memoria histórica, que un régimen totalitario debe anular. Para convertir a la URSS en una potencia militar e industrial, Stalin lanzó los planes quinquenales a partir de 1928. La granja con su molino de viento simboliza esta obsesión por la industrialización rápida. El costo, por supuesto, fue incalculable. Aquí entra Boxer, el caballo, la personificación del proletariado ruso, trabajador, leal e ingenuo. Su lema es: trabajaré más duro. Pese a las largas jornadas y la escasez, él cree ciegamente en el camarada Napoleón. En el mundo real, los planes quinquenales se lograron a costa de millones de vidas. La colectivización forzosa del campo, que convirtió las granjas privadas en colectivas, resultó en una de las peores atrocidades del siglo XX. El Holodomor, o hambruna artificial en Ucrania, entre 1932 y 1933. Millones murieron mientras los cerdos y el Kremlin negaban la crisis. Boxer nos muestra el verdadero fondo del poder de un gobierno autoritario. No se apoya solo en el medio, sino también en la traición hacia quienes son leales. Las purgas que hizo Stalin, como la de 1937, no solo eliminaron a sus enemigos, sino también a miles de seguidores fieles del partido y del ejército. El mensaje era claro: ni siquiera ser totalmente leal te salva del control de Napoleón. Para entender por qué George Orwell pudo ver la tiranía donde otros veían un aliado, debemos recordar su origen. Eric Arthur Blair, nacido en la India británica en 1903, pasó de las prestigiosas escuelas inglesas a servir en la policía imperial en Birmania. Esa experiencia, a principios de la década de 1920, lo convirtió en un crítico feroz del colonialismo. Luego, su vida en la pobreza en París y Londres lo hizo sensible a la opresión de clase. Orwell ya había visto las distintas caras de la tiranía antes de escribir su obra maestra. El término de escribir Rebelión en la Granja en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. La Rusia soviética era entonces un aliado crucial contra Hitler, y en eso residía la dificultad. La crítica de Orwell era ideológicamente inconveniente. El manuscrito de Rebelión en la Granja se topó con un muro de silencio. Varios editores lo rechazaron. Había una presión política real para no ofender a Stalin, el tío Joe, que luchaba codo a codo con Churchill y Roosevelt. En un caso documentado, incluso hubo una advertencia del gobierno británico a un editor sobre lo inapropiado que fue el contenido. La verdad de Orwell fue censurada por miedo a desestabilizar la alianza de guerra. Pero la lucha de Orwell por publicar la verdad, incluso si era impopular, no terminó con su fábula. Continuó con su obra más oscura, 1984, publicada en 1949. El genio de Orwell fue destilar el terror soviético en una herramienta universal. Conceptos como la reescritura de la historia o el doble pensar que vemos en 1984 son un calco del aparato represivo que Stalin ya había construido en Rusia. La manipulación del lenguaje, el control mental y la vigilancia total. Orwell no solo criticó a Stalin, criticó la mecánica del totalitarismo. Su obra es un manual para reconocer al tirano bajo cualquier bandera. La publicación de la obra en 1945 marcó un punto de inflexión.
dando voz a la disidencia que se volvería crucial durante las siguientes décadas de la Guerra Fría. I am not absolutely dissatisfied with it. I think it is a good idea. La obra termina con una escena demoledora. Los animales miran a través de la ventana. Los cerdos, Napoleón, están cenando con los humanos, los capitalistas, jugando a las cartas y bebiendo. Los animales se dan cuenta de que ya no pueden distinguir la cara del cerdo de la cara del hombre. El ideal de 1917 fue devorado por el cinismo y la corrupción. El régimen de Stalin continuaría hasta su muerte en 1953, dejando tras de sí un legado de terror y un cálculo de millones de muertos por hambruna, purgas y gulags. El mensaje de Orwell trascendió las décadas de la Guerra Fría. Rebelión en la Granja es más que una alegoría histórica, es una advertencia eterna. Cualquier movimiento que sacrifique la verdad y la moralidad en nombre del poder se convertirá inevitablemente en la tiranía que juró destruir. La escalofriante facilidad con la que la gente mata animales por deporte o codicia refleja la tiranía que George Orwell expuso en Rebelión en la Granja. Al igual que el cerdo Napoleón corrompió el ideal de igualdad y no dudó en ejecutar a sus compañeros para mantener su poder, la caza indiscriminada traiciona la empatía y reduce la vida a un mero recurso o pasatiempo. Cuando la vida se vuelve desechable, la granja se convierte en matadero y la igualdad en el silencio de la víctima.